por favor pueden ir haciendo su registro. Gracias. Muy buenas tardes a todos por su participación en este tercer día de conferencias sobre bioprocesos y aplicaciones. En unos minutos más daremos inicio. Les pido su comprensión para que puedan integrarse los demás asistentes a la sala. Gracias. Un par de minutos y damos inicio.
Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio. Doctora Oxana, si puede activar su cámara, por favor. Sí, doctora. Bueno, pues el Centro de Investigación de Tecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional les da la más cordial bienvenida a este tercer día de conferencias dentro del ciclo Bioprocesos y Aplicaciones. Y el día de hoy tenemos la participación de la doctora Oxana Lazo Samayoa. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora. La doctora Oxana Lazo Samayoa es licenciada en Nutrición y Ciencia de Alimentos por la Universidad Iberoamericana. También obtuvo el grado de doctor en Tecnología de Alimentos por la Universidad de Girona, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Red de Agape. Tiene experiencia en desarrollo de productos, modificación de procesos y análisis sensorial, y actualmente está trabajando en la evaluación sensorial y fisicoquímica de mezcales de Oaxaca y Guerrero. Bueno, para nosotros es un placer contar con su asistencia y asimismo con la participación de la doctora Oxana, quien en esta ocasión nos va a hablar sobre algunas aplicaciones biotecnológicas en alimentos. Bienvenida, doctora, y bueno, pues puede dar inicio a su charla. Gracias, doctora. Disculpen, es que no sé por qué no me permite iniciar el video. No sé si... ¿Ya se ve? Ya. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco por su interés en este ciclo de conferencias y bueno, como lo menciona la doctora Carmen, mi nombre es Oxana Lazo y el día de hoy les voy a hablar de aplicaciones biotecnológicas en alimentos. Para el día de hoy la presentación está dividida en dos partes, en una explicación sobre lo que son los procesos en la elaboración de sidra de manzana y la otra en los procesos de la elaboración del mezcal y del tequila. Bueno, con respecto a la elaboración de sidra de manzana, quisiera empezar por hablar de lo que es la definición de la sidra, que esto es que, la sidra es, como sabemos, una bebida alcohólica producida a partir de la fermentación de jugo de manzana. Generalmente se produce a partir de jugo de manzana, como esta variedad que podemos ver en la imagen que se encuentra aquí. Sin embargo, en muchas ocasiones se puede utilizar otros frutos como peras, perones, etcétera, pero ya nos darían un perfil un poco distinto. Bueno, el proceso en general de la elaboración de la sidra consiste en, primeramente, la recepción del fruto, una trituración, un prensado del mismo, lo que nos va a generar lo que se llama o lo que sería el jugo de manzana de manera inicial o el mosto de manzana, que es con el que vamos a trabajar para llevar a cabo las fermentaciones posteriores. Después, un proceso básicamente de endulzado y gasificación y finalmente el embotellado. Dentro del proceso, nosotros tenemos, después de obtener el mosto de la manzana,
dos tipos de fermentaciones, una que se llama fermentación alcohólica y la otra denominada fermentación maloláctica o digamos la segunda fermentación. Esta fermentación puede durar hasta 5 meses, dependiendo del tiempo que se desee también tener en maduración el mosto, y normalmente se lleva a cabo en una temperatura de 3 a 12 grados centígrados. Los cortes y el proceso de endulzado y de gasificación van a depender mucho del tipo de sidra elaborar y sobre todo de la metodología que se apropia por cada país o por cada región. Finalmente, les decía, después se lleva a cabo el proceso de embotellado y finalmente una comercialización. Pero bueno, ahora voy a hablarles paso a paso de lo que es el proceso. Como les mencionaba, primero se realiza la recepción del fruto, como se ve en la imagen. Posteriormente tenemos una operación de tritura o de molienda de la manzana y se obtiene lo que es una especie de pasta de manzana, digámoslo así, que es bastante densa, como lo podemos observar aquí en la imagen. Y esta es la que va a pasar por un proceso de prensado, como lo observamos aquí. Este prensado es para poder realmente obtener todo el jugo de forma óptima que va a irse a depositar en unas cubas. Este jugo que tenemos aquí es lo que tendríamos como mosto inicial. A esto le vamos a denominar mosto. Este mosto es el que va a ser sometido, digamos, a 2 fermentaciones para posteriormente ser pasado a una maduración o no en barricas. El tiempo de maduración también depende del tipo de sidra a elaborarse. Y finalmente, antes del proceso del embotellado, tenemos que tener un proceso de clarificación y de carbonatación. En el proceso de clarificación se pueden utilizar diferentes formas. Algunas se hacen por centrifugación, otros sí se hacen por una filtración con uso de tierras diatomáceas o bentonitas antes de llegar al envasado de la sidra final. Pero hablemos un momento de lo que es las fermentaciones que se llevan a cabo en el proceso. Tenemos dos fermentaciones en el proceso de elaboración de sidra. La primera es la fermentación alcohólica, que se lleva a cabo mediante el grupo de levaduras, normalmente del género Saccharomyces, en el cual el principal objetivo es transformar los azúcares presentes en el jugo de la manzana en etanol. Las levaduras tienen que tener ciertas características. Deben ser de alta tolerancia a la acidez, deben ser capaces de sobrevivir, crecer en jugos de fruta con bajos niveles de pH. Y normalmente en estos procesos se utiliza la flora nativa del jugo, por lo cual más o menos la concentración que se encuentra de levaduras es de 5×10⁴ unidades formadoras de colonia. Esto es con referente a la fermentación alcohólica. Después, la fermentación maloláctica se lleva a cabo casi inmediatamente después, o muchas veces de forma simultánea, y tiene como objetivo mejorar el sabor y el aroma del mosto. En esta fermentación, lo que se desea es transformar el ácido málico, que es un ácido orgánico presente de forma natural en la manzana, en ácido láctico, con la generación además de dióxido de carbono. En esta fermentación participan el grupo principalmente de lactobacilos y normalmente también es la flora nativa que se encuentra en el jugo de manzana, aunque en muchas operaciones ya se utilizan microorganismos como cultivos iniciadores. Bueno, como les decía, dentro de los procesos de fermentación, una vez que tenemos el mosto, esto equivaldría a lo que es, digamos, una sidra en una etapa dulce, ¿no? Si seguimos los procesos de fermentación, la alcohólica y la maloláctica, después tendremos ya lo que llamamos sidra madre y podemos tener lo que se llama el trasiego de la sidra, que es cuando llevamos a verter este líquido, digamos, en la parte de barricas para maduración. ¿Qué ocurre si esta fermentación se prolonga más tiempo? Si la fermentación se prolongara más tiempo, tendríamos como
producto final lo que se llama el vinagre de manzana, porque entonces estarían entrando en el grupo de microorganismos a fermentar el mosto las bacterias acéticas. Por lo tanto, tendríamos lo que se llama una fermentación acética y el producto a obtener ya no es sidra, sino ya sería vinagre. Por eso es que normalmente hay que detener, digamos que la etapa de proceso de fermentación, cuidando justamente que estos lactobacilos no generen otros productos que son indeseables para la bebida final. Bien, es así entonces que tenemos diferentes tipos de sidra que se pueden elaborar. La sidra dulce normalmente tiene una graduación alcohólica de 2.8 grados. Una sidra semiseca llega a los 4.2 grados. Una sidra seca alcanza 4.9 grados y una sidra extra seca ya serían 6 grados. Existe también la posibilidad de hacer una destilación de estos mostos, para lo cual ya se producen algunos tipos de vinos. Pero en lo que conforma solamente a la sidra, esto sería a grandes rasgos los tipos de sidra que se pueden elaborar. Ahora bien, digamos que hay diferentes metodologías. La metodología que les acabo de mencionar es la metodología general para poder elaborar la sidra de manzana de forma natural, es decir, como les mencionaba, con los microorganismos propios que se encuentran en el jugo de manzana. Sin embargo, hay diferentes cuestiones a cuidar entre tiempos y temperaturas. Por eso existen también diferentes métodos para elaborar sidra. Algunos son los métodos europeos y otros son los métodos americanos. Entre los métodos europeos hay algunas variaciones. Tenemos aquí un ejemplo de 4 métodos distintos, en el cual tenemos variaciones, por ejemplo. En el método 1, el jugo es almacenado durante 3 a 4 días de manera inicial y después, posteriormente, es estabilizado entre 0 y aproximadamente 8 grados centígrados. Después, este jugo normalmente puede o no recibir ciertos aditivos. La fermentación se lleva a cabo en temperaturas de 4 a 10 grados centígrados y normalmente lo que se busca aquí es que tengamos mayor producción de levaduras. Después, durante la maduración, tenemos a cabo aquí la segunda fermentación y digamos que el añejamiento en las barricas. Aquí es donde también se lleva a cabo la parte de fermentación maloláctica, donde se produce el dióxido de carbono en las botellas. Como otro ejemplo de método, tenemos frutas con menores concentraciones de azúcar y acidez más alta. El jugo extraído no lleva a cabo una maceración, pero aquí digamos que la parte de microorganismos es centrifugada o se remueve por centrifugación. Se pueden adicionar enzimas para clarificación y algunas veces ácido láctico para incrementar la acidez si esto llegara a ser necesario. La fermentación nuevamente es para tener presente el mayor número de levaduras posible. En otra metodología, se puede también extraer el jugo de una manera diferente, de la manera que les enseñé previamente, como es una prensa. Es una fermentación natural y aquí digamos que se determina la detención de la fermentación cuando ya se ha logrado cierta densidad microbiana. Se debe almacenar en tanques que pueden tener algún recubrimiento, no necesariamente en barrica, pueden ser tanques de acero inoxidable. Y antes de ser envasada, la sidra debe ser endulzada, en este caso, con algún jarabe. En una cuarta forma de procesarla, tenemos simplemente una diferencia con el método anterior en la parte de la fermentación, en cuanto a lo que se alcanza de densidad del mosto, pero aquí sí se almacena en barricas de roble y después, posteriormente, se carbonata y se embotella. En los métodos americanos tenemos,
manzanas específicas, manzanas de ciertas variedades específicas. Por ejemplo, aquí en México, en lo que es la zona de Puebla, que se produce también sidra, es una manzana muy pequeña y muy ácida, es muy característica. El jugo se extrae por molienda. Se puede adicionar algunos, digamos, sulfitos y glucosa para poder llegar a, no sé, a 13% de alcohol volumen en volumen, que después es ajustable. Tenemos una fermentación espontánea y después esta debe ser clarificada con tratamientos con bentonitas. Finalmente, se pueden llegar a usar algunos concentrados de jugo de manzana. No es la práctica más usual, pero se pueden utilizar. Y estos jugos normalmente, bueno, son endulzados. Y bueno, tenemos nuevamente la acción aquí de levaduras con una temperatura controlada. Esto sería, digamos, un método más controlado. Y esto sería, a grandes rasgos, los diferentes procesos que se utilizan para la generación de la sidra de manzana. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta o alguna duda. Bueno, normalmente las preguntas las hacemos al final, así si gustas continuar. Okay. Y de todas maneras, bueno, está bien. Los asistentes ponen sus preguntas en el chat. Gracias. Ok, bueno, gracias. Gracias, doctora. Bien, continuando con otras aplicaciones que tenemos dentro de la industria alimentaria para bioprocesos, les decía que les iba también a comentar sobre la producción y elaboración de tequila y de mezcal. Bueno, el tequila y el mezcal son, por definición, bebidas espirituosas, son mexicanas y se producen por la destilación del jugo de agave fermentado. El tequila se originó por primera vez en la ciudad de Tequila, en Jalisco, y se debe de utilizar solo una especie de agave, que es el agave Tequilana Weber, que es la variedad azul. Esta es la que está oficialmente permitida para la producción de tequila, mientras que otras especies de agaves, en el caso del mezcal, pueden ser utilizadas. No se tiene que utilizar únicamente una, y no el agave tequilana. El mezcal, por otro lado, es un aguardiente tradicional que está producido en diferentes zonas de la República Mexicana, principalmente Oaxaca y Guerrero, y también es derivado de la fermentación del agave. Ahora bien, ambas bebidas son regionales y son obtenidas por destilación y por el refinamiento de los mostos de la extracción de las piñas de agave que han sido previamente cocidas. La definición de cada una de estas bebidas se establece dependiendo de la especie de agave que está permitida para su uso en producción y los respectivos territorios para su denominación de origen. También se debe de tomar en cuenta la cantidad mínima de azúcares de agave que debe de estar presente en un mosto para que se le dé el nombre de tequila o mezcal. Aquí les puedo presentar un resumen, digamos, de las características. Por ejemplo, en el caso de tequila, la región de denominación de origen que está oficialmente estipulada es Jalisco y hay algunos municipios pertenecientes a Michoacán, Nayarit, Guanajuato. En el caso del mezcal, las regiones con denominación de origen serían Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y muy recientemente Puebla fue también añadida a los estados con denominación de origen para producción de mezcal. Las especies de agave permitidas, en el caso de tequila, como les mencionaba, es el agave Tequilana Weber de variedad azul. En el caso de mezcal se pueden utilizar otras especies, como el angustifolia, el potatorum, el salmiana, el jacobi, el duranguensis, etc. Entonces no está acotado únicamente a una sola especie de agave. Ahora bien, con respecto a la maduración en madera, tenemos diferentes clasificados dependiendo si es madurado o no en madera y si está envejecido o no. En el caso del tequila, el tequila reposado, debes tener un reposo de al menos 2 meses. En el caso del tequila añejo, debe ser envejecido por al menos 1 año. Y en el caso de la clasificación extrañeja,
debe ser envejecido al menos 3 años. En el caso del mezcal es diferente, tanto el reposo como el añejamiento. Ya lo vamos a ver posteriormente. Ahora bien, con respecto a los tipos que existen, el tequila está hecho de 100% agave, es una clasificación en la cual todos los azúcares fermentables para su producción son de agave. Cuando solamente se denomina tequila, sin la característica de 100% agave, debe tener al menos 51% de los azúcares fermentables procedentes de agave. En el caso del mezcal, tenemos la clasificación tipo 1 y tipo 2. En el cual 100% en el tipo 1 es agave y en el tipo 2 solo hasta 80% de su contenido es de agave. La cantidad de etanol puede variar entre unos 35 y 55% de volumen en volumen. Y sería más o menos a grandes rasgos algunas de las diferencias para su producción. Bien, en el caso de la producción del tequila, se requiere que la cosecha sea realizada cuando el agave azul, que es este que vemos aquí, esté listo o esté lo suficientemente maduro para aportar los azúcares suficientes en el mosto. Normalmente la maduración de este agave debe ser de 7 años. Los agaves que tienen menos de 7 años normalmente no reúnen todas las características y los contenidos de azúcares suficientes para que se pueda producir suficiente alcohol a partir de ellos. Y bueno, los carbohidratos que están presentes en el agave normalmente son polisacáridos denominados fructanos, que son de cadena ramificada y que estos son hidrolizables en planta, produciéndose así fructooligosacáridos y fructosa. En el método de producción tanto de mezcal como el tequila, el siguiente paso es cocinar las piñas del agave. Las piñas del agave se encuentran en la raíz del agave, para lo cual se tiene que extraer la planta, trozar la piña y someterlas a cocción. Normalmente la cocción de estas piñas se realiza en hornos de ladrillo, donde el vapor es la fuente de calor. El objetivo de la cocción es hidrolizar, como les decía, los fructanos del agave en fructosa. Para que se suavicen las fibras y esto facilite estas piñas y la extracción del jugo a utilizar para fermentar. Además, la cocción promueve las reacciones de pardeamiento que son deseables también en el proceso. En los procesos de producción del tequila y el mezcal, como les decía, son similares. La recolección es similar, el corte del agave, la cocción, la maceración, la molienda para obtener el jugo de agave rico en azúcar y después llevamos a cabo una primera destilación, una segunda destilación, una maduración en barrica dependiendo de la clasificación, ya sea que el producto sea reposado o añejado, y luego hay algunos afinados y el embotellado. La fermentación del jugo del agave puede ser un proceso espontáneo utilizando la flora nativa de la planta del agave y es principalmente realizada por levaduras. Anteriormente era una práctica también común inocular levaduras que se utilizan normalmente para procesos de horneado o de vinificación como un cultivo iniciador de fermentación. Sin embargo, se ha logrado utilizar los cultivos propios del agave para llevar a cabo estas prácticas. Una vez que la fermentación se ha terminado, este mosto que se obtiene se transfiere a lo que sería un proceso de destilación, que básicamente consiste en un alambique que puede estar hecho de cobre o de acero inoxidable y también se puede tener en una columna de destilación fraccionada. El aguardiente que se obtiene de una primera destilación, es conocido como si fuera ordinario. Este se debe de someter a una segunda destilación, que puede ser de nuevo en el mismo alambique o en la misma columna de destilación fraccionada. Esta segunda destilación en el proceso es lo que se conoce como rectificación.
Y el aguardiente obtenido o el destilado debe ser aproximadamente de 50% de etanol volumen en volumen. Ahora, ¿por qué se le llama rectificación? Cuando tenemos un proceso de destilación, estamos concentrando el etanol del mosto. Esto requiere temperaturas establecidas en las cuales estamos concentrándolo. Pero la primera parte de lo que se obtiene, que es lo que decimos aquí, el aguardiente ordinario, no tiene todas las características deseables de entrada, porque tenemos que tener una concentración normalmente ajustada en lo que es la botella comercial de 40 grados, entre 38 y 40. Y lo primero que sale de la destilación no está todavía alcanzando, digamos que esta concentración. Es decir, hay que hacer unos cortes en el producto que se está destilando, lo que se llama cortar cabezas y posteriormente lo que se llama colas. ¿A qué me refiero? Cuando cortamos las cabezas es aquella concentración de destilado que todavía no alcanza la graduación alcohólica que es deseable. Posteriormente, durante un tiempo que ya tenemos esta concentración, también tenemos que hacer un segundo corte porque las colas de destilación tienen, por efecto contrario, demasiada graduación alcohólica. Entonces, para tener lo que se llama cuerpo de destilación, es que se hacen justamente estos cortes en una segunda destilación, en el caso del tequila. Aquí podemos ver de forma general un esquema de lo que sería el proceso de destilación para tener el producto final. Y como lo podemos ver aquí, tenemos la parte de recepción, tenemos el intercambiador de placas, la condensación, etcétera. Y tenemos aquí todas las entradas de vapor para tener finalmente la recepción del tequila. Esto ya normalmente para la industria del tequila es un proceso automatizado que se lleva a cabo. Ya tienen perfectamente controladas las temperaturas y los tiempos. Después de la parte de la destilación, se puede llevar a cabo una maduración. En el caso de la maduración, el tequila se debe de transferir a unas barricas que pueden ser de roble, de madera, o pueden ser se puede utilizar alguna otra madera. Por excelencia, normalmente se maneja el roble. Muchas de las barricas a veces son reutilizadas de producciones de bourbon o de whisky, y las barricas sobrantes se llegan a utilizar. Este destilado o aguardiente se deja madurar en bodegas. Ahora bien, tanto el tequila blanco como el tequila que es madurado o reposado se debe de limpiar con filtros de celulosa para eliminar cualquier partícula residual. Posteriormente a esto es cuando se lleva a cabo el embotellamiento. Y la clasificación, dependiendo del tiempo que esté añejándose, va a ser, como les mencionaba, si es 1 año o es 3 años, si es añejo o no es añejo. En el caso del mezcal, a diferencia del tequila, se realiza utilizando, digamos que, todo lo que se muele del corazón del agave, de la piña del agave, incluidas las fibras, como podemos observar en esta imagen. En el caso del tequila, sí se hace una separación de las fibras después de cocer la piña para tener solamente el jugo. Aquí se utiliza todo. El recipiente donde se va a llevar a cabo la fermentación puede variar dependiendo de la región donde se esté fabricando y puede estar hecho de materiales de madera o de cuero o incluso algunos otros materiales que se pueden adaptar. Esta fermentación también la realiza una diversa gama de levaduras. Algunas están involucradas en la producción de etanol y de alcoholes superiores obtenidos. Y también tenemos la participación bacteriana en la producción de diferentes compuestos volátiles que se derivan en la fermentación. En general, el proceso del mezcal es bastante más artesanal. Si bien ya existe mezcal industrial que se fabrica muy similar a las operaciones en el tequila, hoy en día las operaciones de mezcal artesanal tienen un valor agregado y el mercado lo está demandando. Incluso hay denominaciones de lo que se llama mezcal artesanal o mezcal ancestral, dependiendo de justamente los instrumentos y la indumentaria que se utilice para la fermentación y para la destilación de esta bebida.
Una vez que se termina la fermentación, el mosto obtenido se traslada a un alambique que puede ser de cobre muchas veces y algunas veces se utiliza incluso de barro. Esa es la diferencia entre un mezcal, por ejemplo, artesanal y un mezcal ancestral. La destilación de un mezcal ancestral no se lleva a cabo utilizando un alambique de cobre, sino se realiza en indumentaria de barro. La segunda destilación se lleva a cabo también aquí en el alambique de cobre, en el cual aquí en este momento se pueden agregar a este destilado algunos otros ingredientes para aromatizar más el producto. Un ejemplo de ello es el uso del gusano. Esta destilación artesanal debe tener mucho control y debe de realizarse con mucho cuidado para no exceder el límite legal permitido por la norma de cobre, ya que si la operación se excede de tiempo, se pueden arrastrar muchas partículas de cobre que ya por norma no estarían permitidas, además del contenido de metanol en el producto. Una vez que se ha realizado la destilación del mezcal, que la bebida alcanza unos 50% de etanol en volumen, se lleva a cabo una operación de mezclado y embotellado. En esta operación se puede llevar a cabo la maduración o el envejecimiento. A diferencia del tequila, el mezcal normalmente es madurado en vidrio. Es decir, no se practica tanto el envejecimiento en barricas de roble como es el caso del tequila. El mezcal también se puede someter a contactos con celulosa y carbón activado para eliminar partículas turbias y porque también, entre otras cosas, esto ayuda a suavizar los aromas ahumados que son generados durante la cocción, dependiendo del perfil de mezcal a obtenerse. Aquí les pongo un ejemplo de lo que es el mezcal, tanto artesanal como ancestral, y el etiquetado que normalmente ya piden por regla, ¿no? Entonces, como pueden observar, tienen que ver la categoría, si es mezcal artesanal, si es mezcal ancestral, qué clase es, el tipo de agave que se utiliza, el estado productor, y hoy en día se pone también muchas veces el nombre del maestro o maestra mezcalera que se encarga de la producción de este mezcal. Esto es con respecto a la etiqueta de los mezcales, digamos que artesanales. Ahora bien, dentro de todo el proceso de la producción, tanto de mezcal como de tequila, hay muchos compuestos que se derivan o que se generan en la fermentación. La cocción de estas piñas proporciona, además de los azúcares fermentables, la formación de compuestos de Maillard, de reacciones de caramelización y sobre todo de compuestos volátiles. Estos compuestos volátiles pueden llegar a estar presentes hasta la etapa final de embotellado del producto. Dentro de estos compuestos volátiles tenemos etanol, alcoholes superiores, que como les decía se producen por las levaduras durante la fermentación, pero también se pueden producir ésteres, aldehídos y algunos ácidos orgánicos. También algunas cepas de levaduras están activas para aumentar algunos compuestos terpénicos que nos van a proporcionar notas que son de tipo herbal o de tipo floral en el producto final. Y durante la destilación también tenemos desarrollos de sabores y aromas. Digamos que en el proceso de destilación, al tener una concentración, también tenemos una recuperación de compuestos volátiles. Y además, estas transformaciones en la destilación se llevan a cabo muchas veces en ayuda de la presencia del cobre, como es el caso de los alambiques que se utilizan. Aquí tenemos muchas veces estos aromas florales y frutales también. La maduración en madera, en el caso del tequila, también tiene un impacto en el sabor de la bebida. Pero el tequila, aunque no esté madurado en una barrica, también puede lograr un perfil muy agradable. Y esto se nota muchísimo más cuando el tequila está hecho con 100% agave, que es así como es una bebida más rica en compuestos volátiles.
Estos compuestos generados en la destilación más los que se generaron en la fermentación es lo que va a enriquecer a nuestra bebida. Ahora bien, en el caso del mezcal, como se utilizan diferentes especies de agave, generan también diferentes compuestos terpénicos, que pueden ser de tipo especiado o de tipo herbal. También aquí ayuda el hecho de que se utilicen las hojas de la planta también muchas veces en el proceso de producción. Esto hace que dé una amplia gama de atributos de sabor entre los mezcales. También la cocción, como es un poco más artesanal del agave, muchas veces se puede llevar a cabo en lugar de hornos en agujeros en el suelo, con madera quemada, con piedras calientes, y todo esto le va a conferir un sabor muy especial al producto final. Hay algunas hierbas como la damiana, que es un ejemplo, y algunos otros materiales, como les mencionaba, como el uso del gusano, que pueden ser utilizados en la maceración del producto, también enriqueciendo así el perfil de volátiles de esta bebida. Les decía, la maduración del mezcal es opcional, no es una práctica tan común. Normalmente se realiza en vidrio, pero se puede llegar a utilizar, y esto sí es de una forma muy similar a cualquier aguardiente que se repose en madera. Aquí les presento algunas de las principales diferencias entre lo que es finalmente la producción del mezcal y del tequila. La diferencia principal es la materia prima, que es el tipo de agave a utilizar. También la producción es muy diferente. A nivel nacional es mucho mayor la de tequila, también porque entre otras cosas está más industrializada. Y los sabores que se generan a partir de ellas. El hecho de que utilicemos un solo tipo de agave o que se utilice una mezcla de agaves hace que sea una bebida con un perfil totalmente distinto. Además, las prácticas que son de tipo tanto artesanal como ancestral en el caso del mezcal, también generan una diferencia importante en el perfil de la bebida. Son bebidas al final de cuentas muy diferentes por el proceso que se está utilizando para la generación de ambas. Y bueno, finalmente, todas estas bebidas, tanto la sidra como el mezcal, como el tequila, tienen en común los procesos de fermentación, en el cual siempre tenemos el uso de levaduras y muchas veces también de bacterias acidolácticas, que van a ayudar mucho a dar, digamos que, ciertos metabolitos que son importantes dentro del proceso. Pero finalmente los toques que nosotros vamos a notar ya en aroma o en boca se van a llevar a cabo dependiendo de la materia prima que estemos utilizando para el proceso. Esto hace la gran diferencia de un perfil de una bebida y de otra. Sería todo. Muchas gracias. Ahora sí, no sé si tengan preguntas. Sí, muchas gracias, doctora. Muy interesante su plática. Hay algunas preguntas. Una de ellas es si este tipo de fermentación se podría realizar con pitaya, un fruto que es de la región mixteca de Puebla. Sí, tenemos que partir también de saber si va a ser una fermentación espontánea o si va a ser una fermentación inducida donde se agregarían cultivos iniciadores de levaduras o bacterias. Si se puede realizar como fermentación, se podría tener un perfil de tipo vino, digámoslo así, y ya un destilado sería diferente. Hay otra pregunta que es sobre qué son las bentonitas. Las bentonitas son un tipo de tierra, digámoslo así, proveniente de una piedra, que ayuda al proceso de clarificación. Es decir, en el caso del jugo de manzana, cuando se pone a fermentar también,
tiene una coloración turbia. Esto lo que hace es, digamos, entrar en contacto con el mosto, atrapa y retiene partículas, dejando así que se vea el líquido, digamos que más cristalino y transparente. Esa es la aplicación que tendría. Es para clarificar. Hay una pregunta sobre si las levaduras que se utilizan en la obtención de sidra serían las mismas que se utilizan en la obtención de mezcal. No del todo. Bueno, siempre hay Saccharomyces cerevisiae como flora nativa, pero hay levaduras adicionales que son nativas de la materia prima y no son las mismas siempre en el caso de la manzana y en el caso del agave. Sí tenemos ahí una flora distinta. Siempre va a haber presencia de Saccharomyces cerevisiae, esa sería la que está en común, pero también tenemos presencia de otras que ya no son las mismas. Preguntan sobre el ácido oxálico, si en alguna parte del proceso hay una pérdida. Sí. Sí, porque tenemos siempre una transformación en los ácidos presentes después de la fermentación. Lo que no te sabría decir es en qué concentración, o sea, o en qué proporción se pierde. Eso tendría que revisarlo. Hay varias preguntas. Si se han realizado estudios sobre la producción de CO2, volumen e impacto ambiental en estos procesos. Bueno, producción de CO2 siempre lo vamos a tener porque es parte del proceso de fermentación. A veces es incluso deseable, en el caso de la sidra al menos, porque recuerden que es una bebida que también es carbonatada y en algunos de los procesos ya se hace, digamos que la carbonatación en sitio, ya no se le inyecta dióxido de carbono. Entonces esto sería de alguna manera un poco más autosustentable. Con respecto al impacto ambiental, pues sí deben de haber estudios, pero bueno, no se reporta demasiado cuando se habla de proceso, cuánto se está afectando al medio ambiente, ¿no? Son estudios adicionales, digámoslo así. Bueno, hay varias preguntas, pero voy a leer esta que es una de las últimas. Si existe algún uso para el gabazo que se genera en el proceso. Sí. En el caso del bagazo de manzana ya se elabora fibra a partir de se les da tratamientos obviamente para estabilizarlo y se produce fibra como existe de trigo también. Y bueno, y obviamente también siempre se utiliza el bagazo para alimento animal también. ¿Cuáles son los principales productos obtenidos en la elaboración de tequila y mezcal y cómo suelen aprovecharse? Bueno, tenemos en el caso de tequila y mezcal, nuevamente sería todo lo que queda de la fibra de la cocción, después de la cocción y el prensado de la piña, toda esta fibra que queda, sobre todo en el tequila, porque en el mezcal todavía lo utilizan un poco más mezclada. Pero en el caso del tequila, toda esta fibra sí es reaprovechable todavía para extraer algunos azúcares residuales, si es posible, mediante algunos lavados, que pueden ser realizados con alcohol, por ejemplo. Se le tiene que dar un tratamiento para elaborar piensos también, como les decía, para alimentación animal. Y bueno, ya hoy en día hay también trabajos adicionales para producción de fibras y también de algunos, digamos que azúcares residuales para hacer, digamos, edulcorantes. Hay una pregunta sobre el uso de los activos, si les podemos denominar así, como en el caso del gusano, que es para incrementar algunos sabores. ¿Sí podría hablarnos al respecto? Sí. Bueno, cuando el mezcal tiene, digamos que el gusano dentro del destilado ya por un reposo, digamos, mayor a un año, sí cambia el perfil. Es decir, sí se le transfieren ciertas propiedades, sobre todo de sabor, más que de aroma, de sabor. En el caso del mezcal,
digamos que te da unas notas a veces, muchas veces un poco más saladas y ligeramente cítricas, pero sobre todo de carácter salado en el producto final. Me preguntan qué cantidad de azúcar debe de tener la piña antes de la fermentación del tequila y mezcal. Bueno, es bastante rica en azúcares, pero normalmente se trata de partir al menos de un 15%. Obviamente varía a veces dependiendo de la variedad de agave, pero si está suficiente madura, al menos tendríamos que partir de esto. Una pregunta sobre cuál es el impacto que ha tenido, cuál es el desarrollo, que ha tenido la biotecnología moderna en estos procesos. Bueno, lo que hace la biotecnología, no sé si tan moderna, pero ya de unos años para acá, es que ya utilizan sus propios cultivos, es decir, muchas empresas ya tienen aislados y patentados sus propios cultivos de levaduras, de bacterias, y hacen lo que es una fermentación más controlada. Es decir, no partimos de la flora nativa que hay en el jugo de la piña del agave o de la manzana, sino que partes de una materia prima o de un jugo estéril y entonces haces un inóculo a ciertas concentraciones, tanto de levaduras como de bacterias, para hacer una fermentación dirigida. Entonces tienes un producto más controlado. Gracias. Hay una pregunta sobre si el cobre del destilador afectaría esto. Y pregunta que cuál es el nivel de partículas permitidas en el producto. Sí. Si hay un proceso demasiado prolongado de destilación, puedes arrastrar partículas de cobre. Incluso lo puedes llegar a notar en boca si no son cuidadosos en el proceso. En partes por millón tendría que checárselo, pero déjeme ver. Si me da unos minutos mientras contesto las otras y busco el archivo porque no me lo sé de memoria. Pero sí está reglamentado por norma la cantidad de cobre permitido, porque sí afecta y está prohibido por norma. O sea, se puede revisar en la norma oficial cuál es el límite de cobre permitido, digámoslo así. Gracias. Si no, podríamos proporcionar tu correo si está interesado y ya tú le das. No, claro, sí, si me permite, sí se lo checo porque no me lo sé de memoria, sí. Bueno, hay otra pregunta sobre si se han utilizado microorganismos presentes en estas fermentaciones para obtener bebidas de otras frutas. Ok, o sea, aislar los microorganismos de estas fermentaciones y utilizarlos para fermentar en otra bebida, digámoslo así. Sí, estos microorganismos que están en las fermentaciones, como lo mencionabas, quizá un inóculo para fermentar quizá otras cosas. Desconozco si son los mismos que utilizan, porque normalmente tienen ya un perfil asociado y la empresa tiene ya también patentados sus microorganismos. Si otra empresa u otra unidad de producción los utilizaría, tendría que pagarle a esta industria por el uso de sus microorganismos. Entonces no creo que sea la práctica más común cuando son propios de una empresa. Pues. Gracias. Hay preguntas sobre la flora nativa de estos procesos. ¿No provoca una acidificación del medio? Y si eso podría provocar la producción de ácido acético. Sí, claro. Si la maduración, en el caso de las sidras, se prolonga más de lo necesario, ya no nada más tenemos una fermentación maloláctica, ya vamos a tener, digamos que una fermentación acética, porque vamos a tener, digamos que ya la presencia de bacterias acéticas. Después de las bacterias lácticas, y una vez que se han acabado el sustrato, van a quedar ahí presentes las bacterias acéticas y se va a vinagrar el producto, por supuesto. Respecto al gusano que mencionó, le da características de olor y sabor. ¿Cómo se realiza este proceso para lograr esas características? Es mediante la misma maduración. Una vez que ya se destiló y se deja, digamos que añejar en estas, que no son barricas de madera, en estas garrafas de vidrio, se coloca el gusano allí. Normalmente se embotella ya esa maduración.
y se deja 6 meses a 1 año y es ahí que tienes justamente la obtención de estos sabores en el producto final. Los residuos generados los emplean en otros procesos biotecnológicos como la remediación para eliminar metales pesados. En el caso del mezcal, que yo sepa, no. En el caso del tequila sí se está trabajando un poco más, pero no sé si, desconozco si es sobre la remediación. ¿Las barricas pueden ser utilizadas más de una vez? Sí. Sí, las pueden utilizar varias veces, de hecho. Por eso les comentaba que incluso muchas veces utilizan de procesos de producción de whisky, que a veces ellos solo lo utilizan una vez, las que digamos que se desechan de ahí las llegan a utilizar muchas veces en prácticas. Eso depende obviamente de cada empresa, pero sí se reutilizan. Incluso las que son nuevas se reutilizan, pues normalmente es hasta agotan su vida útil, ¿no? Hasta que den lo más posible, que no estén porosas. ¿Se debe cuidar una temperatura específica para añejar el mezcal? ¿Para qué, perdón? Sí, se debe cuidar la temperatura para añejar el mezcal. Para añejar. Normalmente hacen lo mismo que en otras bebidas, es decir, es muy parecido al caso del vino. Se tienen en cuartos con poca luz, con temperatura más o menos entre unos 12 a 15 grados centígrados, es decir, fresca. Y ya el tiempo digamos que de maduración es indeterminado dependiendo del producto. Preguntan que cuál es su opinión respecto a qué sería más viable, si el mezcal o el tequila, considerando todo el proceso. Depende de tu mercado, es decir, ¿a quién se lo vas a vender? Es que mucho depende del consumidor final. Como yo les decía, o sea, el mezcal artesanal, pues sí, no es algo no está todo estandarizado, ni es todo, digamos, con equipo de acero inoxidable y un proceso tan continuo, ¿no? Y puede tener variaciones. Sin embargo, hoy en día, si tú compras una botella de mezcal artesanal, es más cara que de un mezcal comercial industrial, porque está mejor valorado, pero depende cuál sea tu mercado objetivo de consumo. Entonces es muy variable. El tequila, bueno, es algo más industrializado y más estandarizado. Entonces hoy en día incluso depende también del consumidor. Hay consumidores que solo son de tequila y otros que solo son de mezcal. Hay a quien le gusta más el mezcal por ser de carácter más artesanal y hay quien no, que prefiere algo más estandarizado. Entonces depende mucho a quién vas a dirigir tu producto. Y en cuanto al impacto ambiental que genera cada uno, así como el tiempo que tarda desde el agave hasta la bebida, ¿cuál sería, desde su punto de vista, el mejor? Bueno, si no quieres, digamos, que tener un impacto ambiental agresivo, pues sería mezcal, porque todavía es artesanal. Una pregunta sobre la acción de clarificación de jugos por parte de las enzimas, ¿a qué se debe? Bueno, porque muchas veces hay quien prefiere utilizar, quien no quiere utilizar, digamos que otras sustancias para clarificar. Entonces, hay enzimas que incluso se pueden aislar de la misma manzana, porque son enzimas que van a actuar sobre la pectina, digamos, del jugo de la manzana, y digamos que las puedes degradar de una forma fácil. Es por eso su uso, pero eso depende de cada empresa, no todo el mundo las utiliza. Pregunta, ¿qué tiempo es una maduración acética? O sea, ¿cuándo cambiamos de que está fermentado a que ya se hizo vinagre, digámoslo así? Normalmente la maduración llega a ser hasta de 5 meses cuidada, pero tienes que igual tener un control ahí de cuántos azúcares residuales sigues teniendo, si ya te los acabaste, si no,
y justamente porque después tenemos esta conversión de los ácidos orgánicos del málico al láctico, pero no pasa de 5 meses, no pasaría de 5 meses, obviamente en condiciones controladas, para que no tengas la prevalencia de las bacterias acéticas. Lo que debes evitar es justamente esto, la prevalencia de las bacterias acéticas que te van a vinagrar el mosto enseguida, ¿no? Eso es lo que se debe de cuidar, pero normalmente no dura más de 5 meses en maduración. Ya luego el añejamiento es otra cosa, sí. ¿Tiene que ver la especie de agave en la calidad de la elaboración del tequila o mezcal? Bueno, en el caso del tequila solo se debe de usar el agave azul, el agave tequilana Weber. Se supone que por norma deberías utilizar solamente eso si le quieres llamar tequila a tu producto. Entonces ahí no influye nada porque solo es una especie de agave. En el caso del mezcal, en la calidad no. En el perfil final del sabor sí. Cada variedad de agave te puede dar un perfil distinto. No significa que sea de mala calidad, significa que va a tener un sabor distinto. Gracias. Y nuevamente, ¿el ácido oxálico desaparece en algún proceso de la preparación del mezcal o tequila? En la parte de la destilación, es que ahí varía mucho las prácticas en el mezcal. O sea, el mezcal tiene prácticas distintas en cuanto a su cuidado de tiempos, de tiempo y temperatura. Entonces, va a varía mucho ahí. O sea, no te puedo decir cuándo sí, cuándo no, porque depende de las temperaturas que utilicen y de los cortes. En el caso del mezcal artesanal, digamos que es más variable. Entonces, dependiendo de cómo lo quieran concentrar y cómo lo traten y hasta qué punto lleven ciertas temperaturas y el tiempo en que lo tengan de esa forma. Bueno, me parece que ya son todas las preguntas que estaban en el chat. Y bueno, no sé si no hubiera más, solamente sobre las técnicas sensoriales que se han utilizado para la evaluación de los mezcales. Bueno, depende de qué es lo que quieras catar, ¿no? Digamos que en la evaluación sensorial de un mezcal, en una degustación, primero tienes que saber si solamente quieres hacer un perfil descriptivo para definir las características tanto aromáticas como de sabor del mezcal o del tequila, o si quieres ir a encontrar un defecto o si quieres probar una diferencia entre, por ejemplo, un mezcal y otro. Puedes utilizar también pruebas triangulares para saber si hay diferencias o no. Pero normalmente dentro de las pruebas que se hacen son muchas de perfil descriptivo todavía. Y bueno, y obviamente análisis cuantitativos descriptivo cuando se trata de catadores entrenados. Gracias. Hay una pregunta más. ¿Sabe si hay trabajos para obtener agave azul en invernadero y de forma más rápida? Sí, te tendría que buscar la literatura específica, pero sí hay agaves de invernadero. Hay una pregunta más sobre si se conoce la microbiota de la nutrición, si se conoce la microbiota nativa de la manzana utilizada para la elaboración de... Perdón, ya no la termina de escuchar. ¿Se conoce la microbiota nativa de la manzana utilizada para la elaboración de la sidra y que contribuye a las características del producto fermentado tradicional? Sí, ya hay estudios de caracterización también, sobre todo de qué tipos de levaduras hay. Algunos también han identificado, además del género Saccharomyces, por supuesto, hay otras más. Igualmente de las bacterias, de los lactobacilos que participan pero sí ya existen trabajos con caracterización sí hay. Por eso es que también las empresas ya tienen sus propios cultivos iniciadores muchas veces. Gracias. Nos preguntan que los catadores, ¿qué errores pueden detectar a la hora de degustar, ya sea mezcal o tequila? Bueno,
Un defecto, por ejemplo, es justamente esto que decían de la presencia de cobre, que muchas veces tienes este sabor metálico en la bebida final si no se tiene cuidado. Por eso es que es muy importante este cuidado en la destilación cuando se utilizan los alambiques de cobre. Otro es que es una práctica que comentan mucho, es que algunas veces, bueno, son malas prácticas, pero hay algunas producciones que mezclan mezcal con alcohol de caña, digámoslo así, digamos que para extender producción y diluirla un poco, ¿no? Y entonces este alcohol de caña sí son capaces de detectarlo, tanto en olfato como en boca, que es un adulterante al final del día de la bebida. Entonces este es uno de los defectos. Y también demasiada acidificación, que eso yo creo que ya es por un mal cuidado de fermentación. También eso sería un defecto que ellos pueden detectar. Bueno, y si puede hablar sobre las dificultades que encontró en la implementación de la evaluación sensorial. Pues la dificultad principal es la alta graduación. Estamos hablando de una bebida con 50 grados, ¿no? Y no es lo mismo que evaluar un vino con 15 grados. Entonces es mucho más difícil detectar, sobre todo sabores, a esa graduación y el paladar se cansa. Entonces tienes hasta un cierto número de muestras que puedes catar antes de seguir catando otra y seguirla describiendo y analizando, porque el paladar se cansa a pesar de que se tiene la técnica y no se traga la bebida alcohólica, pero de todos modos la lengua se satura. Entonces es la parte más complicada, pero bueno, se hace de todas formas. Por eso es que también se trabaja con la gente que conoce bien el producto, ¿no? Preguntan si es lo mismo la graduación al porcentaje. Bueno, estamos hablando de porcentaje volumen en volumen. Entonces, la graduación normalmente botella viene instruida en volumen o en grados Gay-Lussac. Pero al final, bueno, las dos bebidas son de una graduación alta. Una es de 40, 38 me parece que el tequila se vende, y el mezcal se puede vender todavía más arriba, hasta 42 comercialmente hablando, aunque hay mucho mezcal artesanal con 50 grados. Volumen en volumen. ¿Cuál es la definición de vino? El vino, por definición, digamos, estricta, es una bebida fermentada a base de jugo de uva. Ya puede ser tinta o bueno, de diferente variedad, ¿no? Bueno, me parece que ahora sí, bueno, además, pregúntanse que cuáles son los mejores barriles para el mezcal. Bueno, les decía que el roble es lo que más se utiliza, pero en el caso del mezcal justamente no es una práctica común. Normalmente se añeja en vidrio, no en madera. En el caso del tequila sí es en barricas de roble. Pues le agradecemos a la doctora Oksana que nos haya compartido esta experiencia y su conocimiento sobre estos procesos. También aprovechamos, obviamente, para agradecer a todos los asistentes y asimismo recordarles que si están interesados en realizar alguna estancia o servicio social o tesis, bueno, pueden ingresar a la página de nuestro centro de investigación, en donde encontrarán la oferta educativa y, bueno, pueden también contactar a la doctora al correo que también se colocó en el chat. Bueno, pues que tengan muy buenas tardes. Le agradecemos a todos su participación y les hacemos nuevamente la invitación para que el día de mañana nos acompañen en una plática de este ciclo que también va a estar muy interesante. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, doctora Oksana, por su participación en este ciclo. Y bueno,